chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactiva. Bueno, ¿qué os traigo en el día de hoy? Además, ya teniendo en cuenta que hoy es un día bastante especial, sobre todo antes de que se me olvide, que paséis una feliz Nochebuena, unos felices días de Navidad. Y nada, ¿qué es lo que vamos a preguntar en el día de hoy? Pues vamos a ver quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti, que no hay manera, no puede, y vamos a ver sobre todo el por qué. Y además, teniendo en cuenta que estamos en unas fechas bastante específicas, normalmente casi todo el mundo estamos más revueltos, estamos más un poco pensando, analizando, sobre todo porque se acerca ya también un poquito el cierre del año y es muy posible que incluso personas que a veces ni siquiera nos lo podemos llegar a imaginar estén pensando nosotros. Pero en este caso vamos a centrarnos en aquella persona que realmente su pensamiento esté ocupado por vuestra energía. ¿De acuerdo? Recordaros, eso sí, como siempre, que es una lectura de tarot interactiva, pero es colectiva y eso significa para todos vosotros que no siempre van a poder resonar todos los mensajes. Sobre todo, quedaros con aquellos que os resuenen y si veis que la lectura no resuena, no os preocupéis porque ya sabéis que voy haciendo diferentes interactivos. Para aquellos que queráis una lectura personal conmigo, ya sabéis que la única vía de comunicación es el correo electrónico que os aparecerá por aquí abajo, consultasoraculosique@gmail.com. Lo tenéis igualmente en la cajita también de descripción y allí contactáis directamente conmigo. ¿De acuerdo? Y ahora sí, nos vamos directamente a las dos opciones que tenemos para el día de hoy. Chicos, como veis, me he enamorado de los ositos, así que los vais a ver a menudo por aquí. Mirad, para la opción número 1 vamos a tener este osito marrón, oscurito, y lo vamos a acompañar de este tarot, es el Old Style Tarot. Ya veis que es un tarot así de muy estilo clásico, ilustrado, pero de estilo clásico. Vamos a dejarlo por aquí para la opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener este osito blanco que la verdad es que tiene una cara muy simpática y vamos con esta baraja que ya también muchos la conocéis, que es el tarot de los amantes de Chris Balder, ¿de acuerdo? Es un tarot basado en mitologías de diferentes lugares del mundo y la verdad es que es una verdadera maravilla. Así que aquí tenemos la opción número 2 y ahora llega pues el momento más importante realmente, es ese momento en el que os relajáis, respiráis profundamente para conectar con la lectura o con la opción realmente que os pueda resonar. Y nada, en cuanto toméis vuestra decisión, como siempre, empezamos. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido este osito marrón, lo vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura y como ya os he comentado al principio del vídeo, vamos a utilizar este tarot, el Old Style Tarot, espero de verdad que os guste porque además es una verdadera preciosidad. Pero antes, de acuerdo, antes de comenzar con esta baraja, como ya sabéis, vamos a utilizar diferentes oráculos. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos en ver, primero, que tengáis unas pistas de quién puede ser esa persona y sobre todo también del porqué. Así que venga, vamos a comenzar. Vamos a empezar por el Woodland Gardens, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que me gusta mucho utilizarlo para ver características personales y vamos a concentrarnos, pero en este momento no precisamente en una persona en concreta, sino que vamos a dejar un poco que la energía de esa persona conecte con nosotros, ¿de acuerdo? Así que venga, es el momento de relajarse, respirar profundamente y vamos a realizar la pregunta: ¿quién no puede parar de pensar en ti? Opción osito marrón. Venga, vamos allá. Venga, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el oráculo. Fijaros, tenemos la carta de la determinación. Tenemos la carta de la decepción con la carta del coyote. Tenemos la carta de la felicidad. Tenemos la carta de la seguridad o mantenerse seguro. Tenemos la carta de la lealtad. Y tenemos la carta del romance. Bueno, cartas muy interesantes. Mirad, aquí yo os diría que no hablaríamos tanto de una persona quizás que no conocéis, ¿de acuerdo? O una persona que quizás os ve un poquito de lejos. Os digo el porqué, sobre todo por esta carta, porque tenemos la carta de la decepción. Así que aquí me da la sensación de que es una persona con la que ya tenéis algún bagaje, aunque sea pequeño, pero en que las cosas no han ido del todo quizás
como queríais. ¿Esto qué me está diciendo? Pues que quizás ya habéis tenido alguna experiencia con esta persona en la que se quería quizás iniciar algo, se quería llevar a cabo algo adelante con respecto a la conexión, pero aquí ha habido alguna situación que no ha acabado de funcionar bien. Ha habido una especie de decepción que ha evitado vivir lo que se quería vivir, que es esa sensación de felicidad. De todas maneras, yo os diría que quizás es una persona o la persona con la que estáis lidiando, fijaros, una persona en la que todo lo que es la parte material o cuando quiere conseguir un objetivo es una persona que no ceja, que lo intenta y ojo porque aquí también me podría estar hablando que es una persona que puede estar decepcionada precisamente porque no ha conseguido quizás lo que quería con respecto a vosotros. De todas maneras es una persona que normalmente si tratáis con ella es una persona que se va a intentar mostrar feliz, puede ser una persona bastante agradable, bastante simpática, ojo que luego todo el mundo tenemos nuestros defectos, pero sí me estaría hablando de una persona que puede estar viviendo ahora en este momento un momento aparentemente feliz. Pero ojo, y digo aparentemente, porque con estas dos cartas aquí también juntas puede ser que el hecho de que esta persona no esté consiguiendo sus objetivos hagan que esa felicidad que puede aparentar de cara al exterior no lo sea tanto a nivel interno. De todas maneras, yo os diría que puede ser una persona además con una apariencia bastante robusta, pero también de esas personas que si no te das cuenta como que se escurren, que es bastante huidiza. Tenemos además esta carta que nos habla, fijaros, de la carta de la anguila, que nos habla de seguridad. Así que aquí podemos hablar de dos características principales. O bien es una persona que puede ser, aunque sea una persona muy determinada y quiera ir hacia sus objetivos, también me puede estar hablando de una persona que intenta poner barreras o por lo menos que intenta sentirse segura en cada momento. Esto que implica que es una persona que quizás si no tiene todo el campo controlado o sabe que las posibilidades son correctas o son positivas para sus objetivos, es una persona que posiblemente no se va a mover o es una persona que lo va a intentar siempre hacer con muchísima seguridad. Y fijaros que acabamos con dos cartas, tenemos la carta de la lealtad y tenemos la carta del romance. Esto lo que me estaría diciendo es que es una persona que obviamente tiene sentimientos por vosotros, es una persona que tiene esa vena romántica, no estaríamos hablando de esas personas muy frías, pero sí que hablaríamos de una persona muy protectora sobre todo con su propia seguridad y ojo porque puede ser una persona además bastante silenciosa con estas dos cartas. Es como decir, puede tener un objetivo, pero quizás no lo muestra hasta que pueda sentir que las cosas se alinean para que esta persona lo pueda conseguir. De todas maneras, aquí con estas dos cartas me puede estar hablando de una persona que quizás las cosas no han salido como ella quería, puede haber habido algún tipo de interferencia, pero sí que me está hablando de una situación en la que esta persona puede ya hacer tiempo que tiene interés en vosotros a nivel romántico. Fijaros que la carta de la lealtad no me habla de una persona que acabáis de conocer, sino más bien una persona que pese a las dificultades que puedan haber, y ojo que haya tenido algún tipo de decepción, sí que es una persona que digamos, que se refugia un poco en los sentimientos que puede tener con respecto a vosotros. Aquí me habla de lealtad, de romance. Estas cartas además son muy positivas, pero quizás en el pasado o cuando pudisteis tener la posibilidad de interactuar con esta persona, las cosas no salieron del todo bien, ¿de acuerdo? Con esta carta que tenemos de la decepción, ¿de acuerdo? Vamos a sacar también ahora varias cartas del oráculo para ver un poquito más qué tipo de conexión podéis tener con esta persona, porque aquí sí que estaríamos hablando de una persona que ya, por lo menos que ya conocéis y que ya habéis tenido algún tipo de interactuación. No estaríamos hablando de uno de esos amantes o amantas bandidos que aún no tenemos un poco ubicados, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Lo que sí que está claro es que es una persona que realmente le gustaría tener algo a nivel emocional o a nivel sentimental con vosotros. O sea, eso lo tengo clarísimo con las cartas que tenemos. Lo que quizás es alguien incluso con esta carta que no lo ha mostrado, que por mantener su propia seguridad o no llevarse algún desengaño o alguna decepción, precisamente lo ha podido llevar un poquito en silencio y aún no haya dado la cara del todo. Tenemos la carta de los problemas. Bueno, esto ya os lo comentaba, que aquí en la situación en la que estamos viendo o la persona con la que estáis lidiando, que no puede parar realmente de pensar en vosotros, lo hace y además lo hace en un punto de vista o desde un punto de vista emocional, pero sí que es verdad que aquí hay dificultades, aquí hay situaciones que están entorpeciendo que esto se pueda llevar a cabo. Vamos a ver.
tenemos, bueno, qué carta más bonita. Mirar, esta carta es una carta que nos habla de la verdad, de lo que es evidente. Y tenemos, madre mía, y tenemos la admiración. Entonces, ¿esto qué es lo que nos estaría diciendo? Pues mirar, energías de esta persona con respecto a ti. Esta persona es muy consciente que aquí hay problemas, situaciones difíciles para poder llegar a vosotros o para poder reconectar, porque ojo, en algunos casos podemos estar hablando de una persona que sí que quería buscar la felicidad en vosotros, pero por un tema de seguridad personal o de, digamos, incluso a veces de comodidad personal, quizás no se movió lo suficiente, pero sigue manteniendo estas emociones. Entonces, esta persona es muy consciente que, ojo, aquí hay problemas que solucionar antes de dar rienda suelta a esta situación, pero la verdad, y además con esta carta que es la carta de la verdad, es que esta persona sabe perfectamente que aquí hay sentimientos, que no puede evitarlo y que los tiene además muy presentes. Es una persona que además nos estaría diciendo que siente una profunda admiración por vosotros. Esta carta, fijaros, no es solo admiración, es cuando te quedas embelesado, embelesada con una persona, es cuando dices, wow. Entonces, yo que os diría, pues que es una persona, de acuerdo, que quizás las cosas no han ido del todo bien, que puede tener dificultades para llegar a vosotros, pero lo que está claro es que os piensa de una forma bonita, os piensa de una forma muy romántica y en algunos casos yo creo que incluso intentando ver cómo lo hace realmente para poder alcanzaros, para poder llegar a vosotros. Lo que pasa es que sí que es verdad que os comentaba que con esta carta puede ser una persona que no haya sido o no haya trabajado de forma continuada en esta situación o que por motivos de preservar su propia seguridad en algún aspecto de su vida, pues al final no se haya podido desarrollar esta situación. Pero ya os digo, me parece lo que podríamos decir con la carta, fijaros, es que es una persona que tiene realmente un interés romántico y además es que yo creo que es que fascináis a esta persona. Con esta carta de la admiración es cuando tú ves a una persona y dices, wow, es que esta persona me gusta en todos sus aspectos, me encanta, ¿de acuerdo? Pero puede tener dificultades para llegar a vosotros. Vamos a seguir, vamos a ver quién es esa persona, vamos a intentar buscar más datos sobre quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti, que os tiene tan todo el día metidos en la cabeza y que por eso precisamente nos aparece aquí su energía. Venga, vamos allá. ¿Quién no puede parar de pensar en ti? Vamos a ver, bueno, tenemos la carta de la estrella, disculpadme chicos, que vamos a poner como siempre, vale, para no tener problemas. Bueno, vamos a ver, tenemos la carta de la fuerza, tenemos el 4 de copas, tenemos por aquí el 10 de espadas, tenemos la carta de la sacerdotisa y tenemos la carta del loco. Bueno, me llama mucho la atención y de hecho ya lo hemos visto con los oráculos. Yo aquí os diría que es una persona a la que ya conocéis, ¿eh? Es una persona que realmente ha podido sentir una ilusión tremenda, de acuerdo, con respecto a vosotros, una conexión física tremenda también con respecto a vosotros. Tenemos la estrella y la fuerza, es cuando hay algo que no sabes exactamente qué es, pero te está guiando hacia esa persona. Y esta persona lo tiene muy claro. Puede ser una persona también con tendencia a ilusionarse mucho con las cosas, ¿de acuerdo? Y sobre todo con la carta de la fuerza, ojo, sería una persona que en principio en las diferentes áreas de su vida puede ser una persona con mucha voluntad, que pone mucho esfuerzo. Pero aquí me da la sensación de que habéis podido tener alguna situación un poco compleja. Y yo creo que quizás es porque es una persona que ha podido intentar acercarse a vosotros, tenemos aquí esta estrella y la fuerza, pero quizás la recepción que ha tenido por vosotros no ha sido la mejor. Fijaros que tenemos aquí el 4 de copas. Este 4 de copas es cuando vienen y te pueden ofrecer una situación, pero tú la rechazas, la cortas de cuajo. Y fijaros que además vosotros me aparecéis con la carta de la sacerdotisa, que es una carta además de mucho silencio. Esto también puede implicar que sea una persona que, ojo, que por miedo a vuestro rechazo, de acuerdo, a volver a, en algunos casos puede ser que sea volver a dar el paso, o si en el pasado no llegasteis a tener nada, pues esta persona sigue teniendo esa ilusión, pero le da miedo o quizás no se mueve de la manera que le gustaría porque lo que le preocupa realmente es que vosotros os mostréis apáticos o que incluso en algunos casos vosotros no estéis dispuestos tampoco a tener nada estable. Fijaros que la sacerdotisa y el loco sí que me habla de mucho silencio por vuestra parte y esto
esto me puede estar hablando, uno, que esta persona realmente no sepa lo que estáis haciendo en vuestra vida, que no tengáis un contacto realmente estable, y con la carta del loco esto también me podría estar hablando de que esta persona, la percepción que pueda tener es decir, bueno, yo me puedo acercar, yo puedo tener ilusiones con respecto a esta persona, pero ojo que si esta persona ve que yo vengo con una energía, pues eso, como el loco, que no es estable, lo más probable es que esta persona me cierre las puertas. Entonces, fijaros que puede ser una persona quizás que en el pasado haya mostrado un poco esa energía del loco, de no haber sido quizás demasiado contundente en sus acciones o en lo que quería conseguir con respecto a vosotros, y esto a vosotros también pues hayáis tenido que hacer algún tipo de corte con respecto a esta persona. Teniendo en cuenta que tenemos aquí la carta de la sacerdotisa, esto también me hablaría de una persona que mantiene sus ilusiones muy en secreto, pero que en el fondo sí que desearía dar pasos, aunque fueran pasos arriesgados hacia vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a sacar más cartas. Tenemos el Rey de Espadas, tenemos el Caballero de Pentáculos, el As de Espadas, tenemos el 9 de Pentáculos, tenemos el Carro y tenemos la carta del mundo. Mirad, yo lo primero que os diría es que es una persona que os ve muy valiosos o valiosas. Esto me gusta mucho porque realmente es como decir, sois personas o la percepción que puede tener esta persona es que no os plegáis a cualquier circunstancia. Sois personas bastante independientes y ojo, además personas que estáis un poco construidas a vosotros o a vosotras mismas, y es como una sensación de decir, esta persona vale la pena. Pero fijaros que es una persona también que aparentemente, y fijaros que es una persona con mucha ilusión, pero a pesar de ser una persona que pueda tener mucha ilusión con vosotros, es una persona que puede tener la tendencia a ser muy racional, a intentar, a incluso os diría que, ojo, puede ser una persona que intente ser justa, pero a veces, ya sabéis, hay un dicho que dice que la justicia, si es lenta, no es justicia. Entonces, os diría que es una persona que le gustaría mucho aclarar cosas con vosotros, ¿de acuerdo? Luchar, deciros real, incluso yo os diría deciros claramente lo valiosos que sois para esta persona, porque creo que es algo que no os ha dicho. Y yo creo que esto también pudo provocar en el pasado que también vosotros os pudierais cerrar de alguna manera en banda. Ojo que esto también puede implicar que fuera una persona con mucha ilusión con respecto a vosotros, esto va a ser para otro grupo de los que estáis viendo este interactivo, y que pese a todas las ganas que os podía tener, pese a toda la ilusión, fuera una persona que no se mostrara abierta, ojo que también pudo ser esta persona, y finalmente a vosotros os dejara con una carga de inestabilidad tremenda, con una, incluso os diría, obviamente con este 10 de espadas, con una decepción muy pronunciada, y quizás la visión que podáis tener vosotros de esta persona es la de una persona que es muy variable y que realmente no quiere nada estable con respecto a vosotros. Entonces, ojo, sobre todo también que puedan haber terceras personas en el caso de que las hubiera. Pero de todas maneras yo os diría que, ya os digo, es una persona que tiene mucha ilusión, que quiere poner voluntad. Esta es una carta de determinación. Ya nos ha aparecido además en el anterior oráculo. Pero creo que puede ser una persona que para tomar decisiones, para hacer movimientos, tiene que tenerlo todo muy controlado y muy bien atado. La carta del Rey de Espadas, como os comentaba, es una persona muy racional, una persona que a la hora de tomar esos movimientos no quiere equivocarse, quiere actuar, ojo, de forma justa, pero también esto puede implicar que la toma de decisiones sea mucho más lenta. De todas maneras, yo sí que os diría que es una persona que, aunque sea más adelante, porque no veo que sea o no veo cartas que me estuvieran diciendo ya, quiero dar ese paso, es una persona que quiere acercarse a vosotros, pero ojo, vendrá con una estrategia. El Rey de Espadas nunca viene sin un mapa real de dónde quiere ir, cómo lo quiere hacer y qué va a poner en juego. Con este As de Espadas es lo que os comentaba. Yo creo que en gran parte lo que quiere es daros una explicación. Y me vas a decir, Noelia, ¿sobre qué quiere la explicación? Pues sobre lo que pudo ocurrir ya en el pasado. Quizás que o no os mostró o no se mostró reacio, o sea, o se mostró reacio a poder iniciar algo a vosotros. Quizás en un primer momento os dio muchas esperanzas y luego dijo, ¡fu! Me voy, y desapareció. Y yo creo que esto es algo que a esta persona le gustaría por lo menos aclarar, sobre todo porque con esta carta os valora mucho, y yo creo que os ha valorado quizás más incluso con el paso, con el tiempo, ¿de acuerdo? Esto, fijaros, tenemos la carta del carro y la carta del mundo. Primero,
Me estaría diciendo que es una persona que puede ser que para poder acercarse a vosotros tenga que hacer algún tipo de desplazamiento, porque el carro, perdón, implica movimiento. Y con la carta del mundo además nos habla de nuevo un poco la visión que puede tener con vosotros. Y también me estaría hablando de la necesidad de ya no permanecer en silencio, empezar a movilizarse y sobre todo de cerrar quizás un ciclo con vosotros en el que sobre todo lo más marcado ha sido la inestabilidad, esa sensación de no poder llegar a concretar nada, y esta persona eso lo tiene muy muy marcado. Lo único que yo os diría es que es una persona que puede ser muy lenta, que quiere tener todo bien atado para poder dar esos pasos, pero que no así también le gustaría primero daros explicaciones de lo que ocurrió y sobre todo también con ese 9 de pentáculos deciros, o sea, transmitiros que realmente sois importantes, os considera personas muy valiosas, de acuerdo con este 9 de pentáculos, y además yo creo que una de las cosas que le puede llamar más la atención es que además vosotros habéis actuado de una forma independiente, quizás no sois personas que hayáis estado esperando o digamos detrás de esta persona, sino que vosotros de hecho es como que esta persona pueda sentir que incluso que algunos de vosotros ya podéis estar en otra onda o habéis trascendido, digamos, esta historia. O sea que esta persona puede tener un poquito esa sensación. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Tenemos el paje de copas, tenemos el 7 de espadas, tenemos el caballero de bastos, 3 de bastos, la carta del emperador, tenemos la carta de la emperatriz y tenemos la carta del 6 de espadas. Bueno, aquí voy a abrir de nuevo la lectura porque de hecho creo que es importante que la abramos porque pueden haber diferentes líneas. Mirad, yo creo que es una persona que sí, que tiene un interés romántico, esto ya lo hemos visto además antes, y es una persona además que tiene ilusión. Lo que sí que yo os diría es que es una persona con la que aún no habéis podido desarrollar quizás todo ese interés romántico. ¿Esto qué puede significar? Pues imaginaros, una persona, no veo tanto en esta lectura quizás personas que estáis en relación, aunque ojo, algunos puede ser, ¿de acuerdo? Pero sí que me habla de una persona que quizás tiene tendencia a ocultar sus emociones, tiene tendencia quizás a no decir las cosas de una forma clara. Esto también me estaría hablando de, ojo, esto no va a resonar para todos, pero también me podría estar diciendo de una persona que actualmente pueda tener pareja y que esto también fuera un impedimento y que quizás algún tipo de acercamiento que hizo con vosotros no salió del todo bien o se mostró de una forma pues obviamente que una persona que no venía pues a ofreceros realmente algo estable. De todas maneras, fijaros, es una persona que si está en este momento en pareja, de acuerdo, que es bastante probable, lo que me estaría diciendo es que le gustaría poder hacer avances con respecto a vosotros, pero ojo, en este caso esto implicaría una atracción y implicaría hacerlo a escondidas y ojo que esto ya lo puede haber hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque es una persona que realmente siente mucha pasión por vosotros, le gustáis mucho. Es una persona que si estáis en este tipo de situación que os comentaba, no le importaría ahora, quizás en el pasado tuvo sus reticencias, pero ahora no le importaría vivir algún tipo de aventura con vosotros. ¿Por qué? Porque de cara al futuro, fijaros que tenemos aquí un emperador y una emperatriz, esto podría implicar que fuera una persona que pudiera tener el deseo de dejar algo atrás, de marcharse quizás de una situación que pudiera tener estable en su vida. Esto ya os digo para los que estéis en una situación que pueden haber más personas involucradas. Si no es el caso, de acuerdo, aquí estaríamos hablando pues de eso, de lidiar con una persona, pues ya os digo, que no se ha mostrado, que no se ha mostrado realmente los sentimientos. Esto también a vosotros os ha podido tener o dejar con una especie de sensación de decepción, de decir, vale, yo es que sé que a esta persona le gusto, yo sé que a esta persona la traigo, pero una persona pues eso, que muy estratégica yo diría yo, una persona pues que da los pasos en función de lo que le viene bien y sus necesidades. Y una persona que quizás cuando conocisteis a esta persona o esto se pudo desarrollar, no significa que no quisiera tener nada con vosotros, pero quizás no veía que era el momento adecuado y era alguien que quizás lo veía para más adelante, un poco enfocado al futuro. Y quizás, ojo, en algunos casos incluso os lo pudo decir, aunque ya os digo, con estas cartas yo creo que aquí hay situaciones y temas o cosas que habéis vivido que no se han aclarado. De todas maneras, fijaros que acabamos con el emperador y la emperatriz. Entonces, para los que esta persona concreta no tenga pareja, ¿de acuerdo? Si ya, sobre todo si ya la habéis ubicado, me estaría hablando de una persona que sí os ve
como una persona realmente, digamos, para poder tener una relación estable. Pero ojo, porque vamos a aclarar este 6 de espadas que tenemos aquí. Disculpadme, voy a taparla así un poquito porque ya sabéis lo que ocurre con la plataforma. Vamos a ver este 6 de espadas, rey de copas, 7 de bastos. Vale, muy curioso. Mirar, yo os diría que estáis lidiando con una persona un poco complicadilla a nivel emocional. Es una persona que sí que os ve, que os vería ahora, por lo menos a día de hoy, y lo que piensa esta persona, os vería como para una relación estable, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí las dificultades que puede tener esta persona ya no veo tanto quizás en torno en este sentido, sino más bien el hecho de que es una persona que tendría que cambiar una forma de ser. El 6 de espadas también nos habla de cambios de pensamientos, de intentar salir de una manera de funcionar que solo te trae tumulto, que solo te trae pues eso, una sensación de nunca encontrar la paz, para encontrar una situación mucho más calmada. ¿Qué es lo que tendría que cambiar esta persona? Pues quizás un poco lo que hemos visto aquí, quizás una persona, o estáis lidiando con eso, con una persona muy mental, que no se deja llevar los sentimientos, y aquí fijaros que sería una persona que sabe que para poder realmente acercaros o acercarse a vosotros, incluso aunque sea de cara al futuro, es una persona que debería dejar, digamos, correr esas emociones. Aquí tenemos ya un rey de copas, sería realmente abrirse a nivel emocional, y esto puede ser algo que a esta persona le pueda costar. De hecho, ojo, en algunos casos puede ser que incluso estéis bloqueados, ¿eh? O vosotros lo hayáis bloqueado a esta persona o al revés. Pero sí me habla de una persona que en el fondo está intentando luchar por salir, romper un bloqueo o un cansancio que también puede tener vital, porque venga ya de situaciones complicadas o de algo que pudisteis vivir ya en el pasado. Entonces, ¿que esta persona tiene interés con respecto a vosotros? Sí. Esto es obvio. Aquí se os complicaría un poquito, ya os digo, si sois personas que estáis en situaciones donde hay más personas involucradas, otras parejas, pero aún así me estaría diciendo que es una persona que quiere romper esos bloqueos. Pero sobre todo me estaría diciendo de una persona quizás que necesita mantenerse muy segura. Recordar que en los oráculos teníamos la carta de la seguridad, de mantenerse un poco a salvo de cualquier cosa, y esto, claro, a veces puede generar pues levantar tantas estructuras de defensa que después no consigas salir por ti mismo. Y esto lo que me estaría diciendo es que esta persona tiene claro que de cara al futuro quiere acercarse a vosotros, eso no lo dudéis, lo va a intentar hacer. Quizás en un primer momento esta persona piense que tendrá que hacerlo de una forma un poco más civilina, sin mostrar realmente lo que quiere, pero con el tiempo es una persona que tiene claro que si quiere tener algo estable con vosotros, es una persona que va a tener que dar rienda suelta a su parte emocional, y esta persona también es muy consciente que esto puede ser muy difícil, o sea, que tenga que destruir barreras para poder conseguirlo. Esto también me estaría hablando de que si ya tuvisteis una situación compleja en el pasado, esta persona sabe que tendría que hacer cambios, abrirse emocionalmente para también romper vuestras propias barreras, porque aquí es muy posible que vosotros también hayáis puesto límites claros con respecto a esta persona, y esta persona lo tiene clarísimo. Así que aquí os lo dejo. Ya me dejaréis en comentarios si habéis ubicado ya a esta persona, quién puede ser esta persona, pero sí que es alguien con quien ya habéis tenido algún tipo de bagaje, chicos. Yo no veo aquí una persona que acabéis de conocer, y si la acabáis de conocer, por lo menos ha habido algún tipo de interactuación y ha pasado algo no muy agradable, o que os ha rechazado, o que vosotros habéis tenido que rechazar a esta persona porque lo que os ofrecía no acababais de entenderlo, o sentíais que era totalmente inestable, ¿de acuerdo? Vamos a sacar ahora varias cartas de consejo para vosotros. Vamos a ver. Fijaros, tenemos el hada del carrusel, llega de nuevo. Mirar, de nuevo me reafirmo. Aquí son situaciones, ya habéis tenido una cierta vivencia con esta persona. Y ojo, porque esta carta lo que nos está diciendo es que va a volver. Esta carta es de esas situaciones en las que parece que estás en una noria y estás dando vueltas. Entonces, ojo, porque esto me puede hablar de que esta persona va a estar próxima y que esta situación posiblemente va a volver a reiniciarse. Todo dependerá de cómo se hagan las cosas en esta próxima vez. Si salimos ya del carrusel y permitimos, ¿sabéis como en la peli de Mary Poppins, que los caballitos salen a trotar, los caballitos del tío vivo? O si permanecemos de nuevo en otro nuevo ciclo que se abre exactamente igual que el anterior.
pero esto ya nos abre la posibilidad de que esta persona vuelva o que se comunique o que tenga algún tipo de acercamiento, ¿de acuerdo? Tenerlo muy en cuenta. Vamos a sacar otra carta. Tenemos el ángel de la alquimia, un milagro. Mirad, esta carta, dejadme que quiero sacar la última y ahora os explico por qué es una carta muy bonita y además muy interesante. Mirad, tenemos la carta del ángel de la alquimia. Es una carta muy positiva dentro de este oráculo porque nos abre la posibilidad a que ocurran cosas que son inesperadas, que pensamos que es imposible que ocurran y que se pueden dar. Incluso algunos de vosotros podéis pensar o estáis un poco en la energía de que quizás esta persona no vuelva o nunca volváis a saber de ella o no volváis a recuperar esta situación. Con esta carta yo os diría que pese a que os pueda sorprender, esta persona va a hacer de nuevo un regreso. Y aquí os puedo dar diferentes pautas en ese sentido. Aquí nos estaría hablando de que sí, en este caso puede ser una persona que venga ya con algún tipo de cambio realizado o que esté dispuesta a cambiar su forma de ser y de hecho no su forma de ser sino su forma de manejarse dentro de las relaciones. Aquí esta carta tomaría un papel muy poderoso porque sí que nos estaría hablando de posibilidades de salir de esta especie de tío vivo que solo hace que dar vueltas. De todas maneras, creo que el consejo más importante para vosotros es esta carta, que además, chicos, es que es una verdadera preciosidad. Es la dama con un huevo del bosco y nos habla de la antigua sabiduría. La antigua sabiduría, fijaros, en depende de qué contextos, nos hablaría de muchísimas cosas variadas. En este contexto, yo os diría que es importante y sobre todo teniendo que es algo que ya habéis vivido en el pasado, algún tipo de situación con esta persona, que es muy importante que tengáis en cuenta el no repetir patrones, ¿de acuerdo? Es como si te dijeran, tú ya has pasado por esta situación, ya has visto las consecuencias de determinadas situaciones, es el momento también de analizar y de ver cómo salir precisamente de que esta situación vuelva a acabar en el mismo punto o con el mismo resultado. Creo que esta carta no solo te representa a ti, puede estar representando también a esta persona y al hecho de entender o que esta persona empieza a entender que no puede hacer las cosas de la misma manera porque siempre que las haces de la misma manera vas a obtener el mismo resultado y en vuestro caso quizás no fue el mejor del mundo, ¿de acuerdo? Así que aquí os lo dejo, es una persona que sí que puede volver, atentos y que muchos de vosotros realmente lo podéis vivir casi como si fuera un milagro, como si una resurrección y que os pille realmente fuera de onda. Con esta carta además es una carta bastante rápida, nos habla en presente, así que ojo porque puede ser una persona que os se dé algún tipo de acercamiento, pueden ser ahora en fiestas o por lo menos en próximos meses, no veo algo que sea realmente muy lejano, ¿de acuerdo? Y nada, mis chicos, mis chicas, llegamos al final de la lectura. Os mando un beso inmenso, dejadme en comentarios si habéis conseguido ubicar a esta persona. Yo estoy segura que sí, por el tipo de situación que veo, creo que es una situación muy concreta, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya me lo dejaréis. Gracias a todos de verdad por todos los comentarios que dejáis, por todas, es que sois un sol, de verdad. Os quiero un montón a todos y sobre todo en este día tan especial desearos que paséis unas felices fiestas. Cuidaros mucho, cuidaros también y cuidar también a todos los que queréis y nos vemos muy muy pronto. Un besote. Adiós. Bienvenido, opción número 2 si has elegido este osito blanco, bueno, blanco beigito, lo dejaremos ahí. Vamos a dejarlo aquí en un ladito para que nos acompañe durante toda la lectura. Como os he comentado en la intro del vídeo, vamos a utilizar el tarot de los amantes de Chris Balder, que es un tarot pues eso, con una energía muy mitológica, con diferentes mitos alrededor del mundo. Pero antes de utilizarlo, vamos primero a utilizar oráculos. Vamos a empezar con el Woodland Gardens. Ya sabéis que lo que vamos a preguntar en el día de hoy es, pues eso, ¿quién no puede parar de pensar en ti? ¿Quién no te saca de la cabeza? Y sobre todo vamos a intentar saber también el por qué no puede parar de pensar en ti. Vamos a intentar hacer un poquito de detectives, en cierta manera. Así que, opción número 2, osito, ¿veis? Vamos a intentar, pues eso, no tanto concentrarnos en la energía de nadie especial, sino simplemente dejar que la energía de esa persona conecte con vosotros, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a relajarnos, a respirar profundamente y vamos a dejar que esa persona nos hable. Venga, ¿quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti? Vamos a ver. Tenemos la carta de la fortaleza modesta. Tenemos por aquí la carta de la productividad.
tenemos la carta de la introspección, tenemos la carta de la adaptabilidad, tenemos la carta de la toma o el tomar decisiones que sean o límites, también nos puede estar hablando de límites positivos o sanadores, y tenemos la carta de la anticipación. Y dejarme que quiero sacar una carta más. Tenemos también los límites. Fijaros, aquí nos estaría hablando un poco, vale, mira, vamos a explicar primero un poquito. A ver, aquí tenemos una persona que puede ser un poquillo compleja, ¿de acuerdo? Puede ser una persona además, igual que nos ha pasado en la opción número 1, una persona bastante robusta, una persona, ojo, que le pueda gustar también ir al gimnasio, pero que le dé también mucha importancia a lo que sería el aspecto físico, no desde un punto de vista tan más egoico, sino una persona, por ejemplo, que se cuide, que tenga mucha fuerza y que además, sobre todo, sea una persona muy trabajadora. Esto, sobre todo, muy marcado con estas dos cartas. La carta de la productividad también me habla de una persona que está muy centrada también en su abundancia, en producir, en crear recursos. Y además, por otro lado, es una persona, pues eso, que quizás en temas o áreas de trabajo puede ser muy adaptable, una persona que se mueva bien, una persona que sea capaz de adaptarse a diferentes situaciones sin problema. Pero por otro lado, fijaros que veríamos una parte, yo os diría, con bastante éxito quizás a nivel material por las cartas que tengo, pero por otro lado también tenemos una persona que puede ser un poquito cerrada, que tenga bastantes barreras. Tenemos una carta como la introspección que ya nos habla quizás de una persona bastante silenciosa, bastante callada, quizás no muy expresiva a la hora de tener conexión o comunicación con vosotros, y además una persona, ojo, con estas cartas que también tenga tendencia como a intentar protegerse mucho. ¿Sabéis de aquellas personas que depende cómo les entres te pueden un poco como echar, sacarte los pinchos? Pues puede ser una persona así. ¿Pero por qué? Mirar, yo os diría con estas cartas que puede ser una persona que ya haya vivido en el pasado situaciones un poquito complejas y sea una persona que ya en su momento haya intentado tomar las mejores decisiones para encaminar su vida. Haya tenido que hacer algún tipo de sanación o que esté actualmente aún en un proceso de sanación. Entonces es una persona que antes de generar problemas o antes de tener que vivir problemas en los que pueda verse obligado o obligada a tener que sacar las púas, es una persona que puede tener incluso un poquito de ansiedad o anticiparse a todo lo que pueda estar llegando a pasar. Entonces tenemos una persona por un lado que quizás se mueve muy bien en unas áreas de su vida y puede ser muy estable, pero por otro lado quizás a nivel emocional puede tener ciertas reticencias, una persona pues que ya os digo que ha tenido que poner algunos límites y sobre todo que está en un proceso de sanación, y eso implica pues que antes según qué situaciones le pueden dar un poquito de miedo y tenga tendencia a ser una persona quizás un poquito reactiva, ¿de acuerdo? Esto tenerlo en cuenta porque me lo marca muchísimo. Con la carta ya os digo, una persona también que le guste mucho el tema físico, que le guste también mucho cuidarse, que le dé importancia también a todo lo que sería temas de nutrición, pero una persona también que le gusta buscar sus momentos de soledad, ¿eh? Con la carta de la introspección también me puede estar hablando que esté en un momento quizás que está tan centrada en algunos aspectos de su vida que esto haga que quizás no sea una persona que salga habitualmente, una persona que esté más centrada en sí misma más que en el exterior. También esto nos lo podría estar diciendo. Vamos a sacar varias cartas, ¿de acuerdo? Para ver qué tipo de conexión puede haber aquí, o si nos dan más información sobre esta persona. Tenemos la carta del perdón. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que perdonar aquí. El libre albedrío. Y tenemos, wow, madre mía, vaya, la alma gemela. Bueno, aquí tenemos energías potentes. Bueno, me da la sensación, chicos, que aquí tenemos un poco, nos ha pasado también en la opción número 1. Yo aquí no veo una persona que estáis conociendo ahora mismo o que imaginaros, yo que sé, imaginaros que tenéis un compañero, una compañera de trabajo que dice, wow, esta persona estará pensando en mí. No, no, no. Aquí estamos hablando de algún tipo de situación que ya habéis podido vivir con esta persona que implica un perdón. Ojo, que por eso precisamente puede ser una persona que sea un poquito reactiva o una persona que aparentemente haya puesto incluso límites o que los haya recibido por vuestra parte. Podemos tener en ambos sentidos. Pero la carta del perdón sí que me estaría diciendo una persona o que tiene o siente, tiene esa como necesidad de arreglar las cosas con vosotros, que puede ser que quizás no lo haya hecho aún precisamente por lo que os comentaba, porque está en un proceso de reflexión también interna, de intentar sanar temas que han podido venir del pasado, pero sí que hay un deseo como de reconexión,
de perdonar, de seguir adelante. Esto puede implicar, ya os digo, el hecho de reiniciar una relación quizás o una conexión, ojo, o quizás no, no siempre es así, pero sí que esta o este perdón puede ser porque en algún momento dado esta persona tomó un camino o tomó determinadas situaciones que quizás le pudieron alejar o os pudo alejar de esta persona. Tenemos esta carta y obviamente aquí veo una conexión importante. Yo os diría que es una persona que siente que aquí con vosotros tiene un lazo que no es tan difícil y que no es tan fácil de romper, no es algo, y de hecho con esta carta podéis ser personas además muy compatibles, incluso a veces pueden ser personas muy parecidas y que aquí puedan venir precisamente el problema. De hecho, con la carta del libre albedrío me da la sensación de que estáis en una conexión en que es importante que cada persona pueda tomar las decisiones que necesita en cada momento, pero también me está hablando que aquí hay algún tema que ha quedado pendiente por solucionar, tanto sea para poder llegar a volver a tener una relación como si no es así. Hay algo que hay que sanar. Fijaros que tenemos aquí la carta del perdón y aquí tenemos los límites también o las decisiones también que nos aportan salud y sanación. Por eso ya os digo que quizás es una persona que ahora está haciendo o está en un proceso en el que puede estar más dedicada quizás a su trabajo, a adaptarse un poco a las circunstancias que está viviendo, pero por otro lado es una persona que ahora mismo puede estar aún protegiéndose mucho, aunque fijaros que esta carta de la anticipación también me estaría diciendo que está un poco intentando ver hacia el futuro qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que podría llegar a hacer, ¿de acuerdo? Es como que es una persona que está pensando ahora o está como cerrada en sí misma, pero sin perder de vista lo que quiere hacer quizás de cara al futuro, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Fijaros que hace poco nos salió también la energía del libre albedrío, así que puede ser que alguno de vosotros vengáis también de aquel interactivo, porque sí que me puede estar hablando quizás de una persona que pudo tomar en algún momento dado una decisión quizás también más guiada por el tema material que no por la parte más emocional, y quizás es una persona que ahora está haciendo una revisión profunda de todo eso y replanteándose si quizás hizo lo correcto o si quizás debería pediros por alguna razón perdón. Vamos ahora a ver, vamos a ir sacando cartas del tarot para ver si nos dan más información sobre esa persona. ¿Quién es esa persona que no puede dejar o no puede parar de pensar en ti? Y sobre todo el por qué. ¿Por qué no puede? Vamos allá. Vamos allá. ¿Quién es esa persona que no puede parar de pensar en ti? Tenemos aquí la carta del juicio. Tenemos la carta del 3 de copas. Tenemos el 2 de pentáculos. As de copas. Tenemos el as de bastos. Y tenemos la carta del emperador. Bueno, cartas muy interesantes. Mirad, lo primero. Aquí yo creo que la mayoría de los que estáis conectando, y si ya tenéis intuición de quién puede ser esa persona, me estaría hablando de una persona quizás que pudisteis conocer, pero fijaros que el juicio es una carta muy kármica, ¿eh? Ya nos habla un poco de esas personas que pasan por nuestra vida por alguna razón, y con el 3 de copas además me podría estar hablando que fue un momento bastante decisivo para ambas personas. Es una persona además, os diría, con este juicio y este 3 de copas, que está esperando algún tipo de celebración o algún tipo de reunión para poder volver a veros. Fijaros que es como decir, estoy esperando a que esta persona vuelva o a yo poder volver a la vida de esta persona, y además para algo positivo, porque tenemos el 3 de copas que es para una celebración. La única pega que yo le podría poner en estos momentos a esta persona es que duda realmente si esto se puede llegar a dar. Aquí me hablaría de una conexión bonita, de una conexión emocional, obviamente, pero sobre todo, como ya hemos visto que teníamos la carta del perdón y aquí ha podido haber algún tipo de ruptura, una situación compleja entre vosotros, sí que esta persona espera una reconciliación, espera ese momento de la verdad en que las cosas se puedan poner en su sitio y por lo menos aquí seguro poder recuperar, ya os digo, por lo menos la relación. Aquí muchos de vosotros quizás en un principio fuisteis amigos, personas que os conocíais de algún ámbito y que podíais celebrar, que había una sensación de celebración bastante intensa. ¿Qué es lo que duda esta persona? Esta persona lo que puede dudar es si este reencuentro o este reacercamiento que esta persona le gustaría tener con vosotros se va a quedar simplemente en poder pues restaurar un poco la amistad que podíais tener, o si
se puede dar la posibilidad de reiniciar, de volver a tener o tener algo realmente mucho más sólido. Tenemos aquí este as de copas, el as de bastos y el emperador. Ojo que para algunos de vosotros puede ser que esta persona hubiera sido ya en vuestro pasado, ya os digo, una pareja, que hubierais llegado a tener una relación. Si no llegasteis a tener una relación, para esta persona sería pues eso, el poder ocupar dentro de vuestra vida un papel un poquito más estable y sobre todo sería un inicio a todos los niveles. Tenemos este as de copas y este as de bastos que nos habla de el deseo de conectar emocionalmente cuando uno sabe y siente que tiene sentimientos y sobre todo el hecho de querer avanzar, de poner tu energía al servicio de lo que estás, de esos sentimientos que estás teniendo. Entonces, yo creo que es una persona que quizás ahora duda de si se acerca a vosotros y se produce este reencuentro, si debería dar realmente el paso para avanzar en algo mucho más sólido o, en algunos casos, con la carta del juicio, reintentar revivir una relación que quizás se pudo perder en el pasado, pero en la que también podía haber mucha felicidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más nos dicen. ¿Por qué piensa en vosotros esta persona? A ver, obviamente con las cartas que tenemos es una persona que tiene sentimientos, pero aquí hay algo pues, que ha podido quedar en el pasado o que no se pudo desarrollar bien o que esta persona desea recuperar de nuevo una situación. Pero ya os digo, lo que no tiene claro es si, o sea, si quedarse o se podría quedar o llegar a tener esa de nuevo esa celebración o esa sensación, pues eso, de poder arreglar las cosas solo o si se podría dar algún paso mucho más, digamos, contundente de cara al futuro. Vamos a ver. Tenemos aquí el 5 de copas. Tenemos la carta de la emperatriz. Fijaros, para muchos de vosotros esta persona ha sido vuestra pareja, chicos, porque es lo que os comentaba. Tenemos además aquí el emperador, tenemos ya las figuras presentes. Tenemos aquí el 6 de oros, 10 de copas, la carta de la luna. Y tenemos la carta del 8 de bastos. Vale. ¿Quién es esta persona? Pues mirar, es una persona que además puede estar pasándolo mal emocionalmente. ¿Pero por qué? Porque al final es una persona que tiene muy claro que os pudo producir también dolor a vosotros. Tenemos aquí la emperatriz. Fijaros, rodeada de dos cartas. Una carta de mucha tristeza con el 5 de copas. Esta carta me podría estar hablando incluso de abandono, de la sensación de que incluso os hubiera podido dejar esta persona. Pero nos habla de la visión que tiene de vosotros, eso de una persona abundante. Ojo que en algunos casos puede hablarnos incluso de que tuvierais pareja, hijos, incluso familia, porque tengo cartas que me hablarían de eso, pero sí que me habla de una relación desequilibrada. Tenemos el 6 de pentáculos. Es una carta que por un lado me habla de generosidad, ¿de acuerdo? Esto me estaría diciendo pues que en el fondo esta persona siente que os debería aportar realmente generosidad para poder hacer que una situación que podía haber sido muy feliz en el pasado acabara en una tristeza bastante, en mucha tristeza y además en una sensación de no tener claridad, de no saber qué es, si realmente se puede avanzar o no. Entonces yo os diría que es una persona que quiere salir ya de esa tristeza, que le gustaría también con este 6 de pentáculos ser también más generoso o generosa con respecto a vosotros para, en cierta manera, hacer una reconexión emocional. Ya sabéis que la luna no solo nos habla de lo oculto, nos hablaría de engaño, no, también es una carta que nos habla de fluidez emocional, el hecho de dejar que las emociones fluyan y sobre todo esas emociones que pueden estar incluso de una forma oculta, que no acabamos de ver con claridad. Entonces yo os diría también que aquí es importante que esta persona sabe perfectamente que para, primero, salir de su propio dolor, salir del vuestro, ¿de acuerdo? Porque tiene muy presente esta persona esa sensación de tristeza muy profunda, sabe que aquí tendría que dar pasos, pero tendría que dar pasos en los que fuera más generoso o generosa para poder recuperar y hacer que este as de copas se convirtiera de nuevo en un 10 de copas, que es el hecho de cuando tú te planteas eso, o recuperar tu familia o crear una familia con una persona. Y sobre todo con esta carta de la luna y este 8 de bastos nos estaría hablando de salir rápidamente ya de una situación de confusión y empezar a moverse. Fijaros que este 8 de bastos se le llama también las flechas de Cupido y esto también estaría hablando de una persona que desea reconquistaros, desea pues eso, salir de esta tristeza para pasar a un estado pues eso,
lo que os comentaba, de celebración, pero de reactivación, hacer que las cosas se muevan. Creo que es una persona además que tiene el deseo de reencontrarse con vosotros, sobre todo porque hay temas que quiere aclarar. ¿De acuerdo? Esta carta de la luna también nos da esta sensación, pues eso, de no tener la suficiente claridad, y es una persona que puede tener el deseo de comunicarse con vosotros precisamente para eso, para aclarar situaciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo para dar rienda suelta un poco a la parte emocional, para dejar que fluya, porque puede ser que se haya quedado durante mucho tiempo estancada. Y sobre todo en tristeza, ¿eh? Chicos, y para aquellos que hayáis estado en pareja con esta persona, pues me marcaría eso, una situación quizás, pues eso, muy injusta. Ojo, que esta persona quizás en algún momento pudo tener dudas con alguna otra situación y esta persona también os dejara atrás o se generara este dolor precisamente por eso, y que al final quiera ser una persona que quiera hacer movimientos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver si nos dan más información. Tenemos aquí el 9 de bastos. Tenemos la carta del amor, qué bonita. Tenemos el príncipe de copas. Tenemos el 2 de bastos. 10 de bastos. Y tenemos el príncipe de bastos. Mirad, yo lo que os diría sobre todo es que es una persona que quiere comunicarse con vosotros. Esto está muy, muy marcado. Pero también es muy consciente. Mirad, yo creo que aquí es una persona que puede tener aquí muchas dudas con respecto a si dar el paso o no, si volver a reaparecer en vuestra vida. ¿Por qué? Porque también precisamente lo que os comentaba antes, como es una persona que sabe perfectamente que vosotros habéis podido sufrir mucho con esta situación, es una persona que también tiene claro que vosotros, yo os diría que esta persona tiene claro que tenéis sentimientos, o sea, yo os diría que lo tiene claro, clarinete, o sea, muy, muy claro, pero también es muy consciente que este tipo de actitudes, o sea, que para poder esta persona acercarse a vosotros lo tiene que hacer bien, tiene que venir con una energía y sobre todo marcando muy claramente que está dispuesto o dispuesta a dar unos pasos determinados y a ofreceros realmente, como diríamos con el 2 de bastos, esa sensación de decir, no, no, es que traigo el mundo en mis manos para poder caminar contigo. Y yo creo que lo que le puede preocupar a esta persona precisamente es el intentar acabar con esta confusión o con esta especie de sensación de tristeza, de ocultación de cosas que no se han dicho, porque aquí puede venir la dificultad de poder acercarse a vosotros. Es como decir, yo sé que aquí han sucedido cosas que han podido ser duras, yo quiero realmente dar esos pasos hacia ti, empezar a ser más generoso o generosa en esta situación, pero también esta persona comprende las barreras que podáis tener. Pese a eso, ya os digo que es una persona que sabe, por alguna razón, sabe que sois personas que tienen o que tenéis sentimientos con respecto a esta persona. No solo sentimientos, yo os diría que con esta persona habéis podido tener una de esas conexiones en las que podías tener no solo amor, sino también como mucha complicidad con ese 3 de copas. Y aquí hubo algo que esto lo rompió y generó una situación de bastante dolor. De todas maneras, yo creo que a esta persona el hecho de hablaros, el hecho de comunicaros, de tomaros de tomar esta decisión que estamos viendo aquí, de decir, bueno, ¿cómo me acerco? ¿Estará esta persona realmente receptiva? ¿Solo querrá que recuperemos un poco la relación para llevarnos bien o querrá algo más? Yo creo que esto es lo que quizás a esta persona le pueda atormentar un poquito más o se le hace más difícil. Pese a eso, tengo aquí esta sota de bastos que me estaría diciendo que es una persona que quiere moverse. Fijaros que la energía de esta persona está muy enfocada en empezar a dar esos pasos, y ojo porque también me aparecen energías de darlos de forma rápida. No veo una persona que quiera pasarse media vida así. Fijaros que la carta del reencuentro la tenemos como primera carta y esto ya me dice que es una persona que tiene la necesidad de arreglar algo, de ser generosa, de entregaros algo que quizás en el pasado no pudo hacer, o por lo menos restaurar un poco esa felicidad que podía haber en esta conexión. Vamos a sacar alguna carta más. Tenemos la carta del destino, tenemos la carta del 6 de copas. Aquí, chicos, tenéis muy marcadas energías de relaciones kármicas, es como decir, fijaros qué cartas. Tenemos el juicio, la rueda de la fortuna, el 6 de copas y la justicia. Aquí yo creo que sois personas que con esta persona sentís una conexión muy, muy especial. Yo creo que por eso
esta persona tiene tanto esa seguridad de que vosotros sentís amor. Yo creo que aquí no ha sido tanto un problema de falta de amor, sino otro tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? O errores que se cometen en un momento dado y de los que luego dices, madre mía, ¿por qué se me ha ocurrido hacer esto? Veo más ese tipo de sensación. Entonces, al final, esta persona, ¿por qué tiene tantas ganas realmente? ¿Y por qué piensa tanto en ti? Porque tiene clarísimo que esta situación no está finalizada. Es una persona que quiere volver, que quiere recuperaros. No sabe hasta qué punto lo va a poder hacer, tiene sus dudas, obviamente, pero sí que tiene claro que sois alguien importante en su vida. ¿Y por qué? Sobre todo porque esta persona entiende que sois alguien que está en su vida por destino, que además sois alguien que es como esa fortuna en su vida, es como esa diosa fortuna, porque os echa de menos. Tenemos además ese 6 de copas. Es una persona que no puede parar de pensar en el pasado, en lo que vivió con vosotros, en lo que sintió con vosotros, y porque además sabe que por justicia, mirar, esta persona es de esas personas que puede tener un poco esa sensación de decir es que esta persona es para mí, pero porque por justicia, porque no puede ser para otra persona, ni yo puedo ser para otra persona. Es un poco este pensamiento. Y ojo, a lo mejor tú me dices, no, Noelia, pero es que esta persona me hizo una muy gorda en el pasado. Y yo te diría, ojo, esta persona lo sabe y es consciente. Es consciente y posiblemente aquí pudo haber alguna mentira, hubieron engaños que pudieran detonar esto y que tú también pudieras poner barreras. Pero yo creo que esta persona, y fijaros que teníamos además la carta un poco de la introspección, yo creo que esta persona al final es una persona que te echa de menos, es una persona que siente o llegaste a su vida por destino y quizás no aprovechó, digamos, las circunstancias como debía. Pero sí que te puedo decir con estas cartas, es que son cartas muy potentes, es que esta persona no os quiere, no puede soltaros, no quiere ni puede. Es como un poco esa doble, no, ni puede ni quiere, es como que es superior a sus fuerzas. Tenemos aquí este 10 de bastos, entonces tarde o temprano esta persona se va a mover, porque además el peso además de esos recuerdos que tiene con vosotros es muy, muy potente. Y aquí veo muchas personas que sí que habéis tenido relación con esta persona clarísimamente. Ojo, porque para otros sí que podríamos estar hablando también de una conexión de esas tan fuertes, pero que en su momento quizás la persona no apostó por vosotros, tomó otro camino, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vino realmente el problema, pero que es una persona que no ha pasado página, que es una persona que a día de hoy os sigue teniendo en la mente, recuerda esos momentos que pudo vivir con vosotros y sigue pensando que sois para esa persona. Es que no os puedo decir otra cosa, es que más claro no, de verdad que no os lo puedo decir. Vamos a sacar ahora varias cartas para vosotros. Vamos a ver que si nos dan algún poquito más de información o algo relevante con respecto a esta situación con esta persona. Vamos a ver. Tenemos el ángel violeta, la carta del amanecer. Bueno, es una carta muy bonita, sobre todo porque nos habla precisamente de ese momento que viene después, de acuerdo, de una noche bastante oscura. Bueno, madre mía. Bueno, mira, estas cartas, fijaros, yo creo que no son tanto para esta persona, son más bien para vosotros. ¿Por qué? Lo que habéis vivido o lo que habéis vivido con esta persona ha sido muy potente, muy potente. Ya hemos visto antes que nos hablan de conexión de almas gemelas, de toma de decisiones, de libre albedrío. Ahí tenemos una conexión muy importante, ¿de acuerdo? Yo aquí os diría que es una persona que sí que está el perdón muy presente, pero creo que os quiere el perdón también porque es una persona que no os quiere fuera de su vida, para entendernos, ¿de acuerdo? Pero sí que me está hablando de un proceso muy fuerte que habéis tenido que hacer. Yo creo que esta persona os pudo romper los esquemas, os pudo llevar a lo que llamaríamos la noche oscura del alma en algunos casos, y con este amanecer, sobre todo, lo que nos está diciendo es que ese proceso que habéis estado haciendo está para vosotros, es como llegando a su fin. Esto no implica que la vida no te traiga más dificultades, ya sabéis que la vida es un poco eso, es como periodos en los que nos dejan un poco más tranquilos, venga, luego a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero sí que es verdad que tú ya estás viendo un poco la luz en esta situación. La carta del amanecer es cuando empiezas a recobrar la esperanza y ojo, a lo mejor a ti te pilla esta lectura y tú me dices, bueno, Noelia, es que yo no estaba pensando en que esta persona volviera, porque a lo mejor ya lo dabais esto por cerrado, incluso. Pero sí que es verdad que si estamos hablando concretamente de vosotros, me habla de un proceso de muerte y transformación súper potente para vosotros que os ha traído una evolución personal increíble. Ojo,
que en este tipo de conexiones es muy probable que esta persona también lo esté viviendo, pero sí que me abre con, sobre todo con esta carta del amanecer, es esa nueva esperanza, es en el sentido que te estarían diciendo lo peor realmente ya ha pasado. O sea, ahora lo que empieza a venir para ti es luz, es claridad y un nuevo renacer. Así que me parecen cartas muy bonitas. Esto también, ojo, podría estar hablando, pues eso, de que estéis muchos de vosotros eso en un proceso de crecimiento personal, habiendo aprendido lecciones muy importantes con esta conexión. Esta conexión puede haber sido como una especie de maestro tanto para vosotros como para la otra persona. Así que ahí os lo dejo. Y nada, mis chicos, mis chicas, llegamos al final de la lectura. Espero de verdad que os haya gustado, sobre todo que os ayude y desearos, por último, pues eso, que paséis una feliz noche, unas maravillosas fiestas. De verdad os mando todo mi amor, mi cariño, que cuidaros mucho, cuidad también de los que queréis y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.